El portavoz de Amarillos por Chile, Cristian Barkin, que está acá en el programa, en el estudio. Cristian, muchísimas gracias por la gentileza de estar con nosotros. Encantado de estar acá, por supuesto. Tienen anunciado una conferencia de prensa para más rato para declararse en alerta roja. ¿Qué significa eso? Bueno, el grupo Amarillos por Chile nació en febrero para alertar sobre la deriva maximalista que veíamos. O sea, explico lo que es maximalista, es que se había sobregirado un poco, se había sobregirado sobre todo las comisiones en las propuestas que estaban llegando al Pleno. Se habían pasado 3 o 4 pueblos, como se dice en ese estupendo dicho. Bueno, y empezamos a emitir alertas amarillas, apoyados por constitucionalistas del grupo, de decir, esto va en mala dirección y lo único que va a producir es finalmente un aumento del rechazo y una división del país en vez de lograr una constitución que sea, digamos, lo que tiene que ser una constitución, algo donde nos sentamos todos incluidos. Y fue lo que ocurrió en el momento en que nosotros nacimos. Es decir, ni siquiera se veía en el horizonte la posibilidad de que el rechazo ganara. Era imposible, era una hipótesis descartada. Y lamentablemente esa deriva maximalista, si bien se fue atenuando en algunos aspectos, se mantuvo en sus líneas centrales. Y estamos en el escenario hoy día que es el de la polarización, o sea, una constitución que en vez de unirnos nos va a dividir. Entonces, la alerta roja va en esa dirección. Seguimos, a pesar de todo, seguimos manteniendo la última esperanza, este es como el último cartucho, de decir, tal vez en este proceso último que queda, aunque se dice que el Comité de Armonización solamente va a corregir temas sintácticos o de coma, sin embargo, la convención mismo, el Pleno, es soberano. Y tal vez un cierto instinto democrático, un instinto que haga pensar a los que incluso dirigieron esta constitución en una dirección maximalista, digan, oye, nos exponemos finalmente, primero al rechazo y en segundo lugar nos exponemos a dividir al país. O sea, para entenderlo bien, la alerta roja no es que ustedes vayan a llamar a votar por el rechazo. Nosotros no estamos llamando a votar ni apruebo ni rechazo en este momento. Nosotros todavía, lo van a hacer en algún momento. Es que nosotros dijimos desde un comienzo que nuestra opinión final la íbamos a dar al final del proceso. No tenemos que esperar a que llegue el último día, pero sí el 4 de junio, 4, 5, 6 de junio ya vamos a tener lo que el Comité de Armonización va a llevar al Pleno. Y ahí vamos a decir, se hizo ese esfuerzo que nosotros estamos llamando ahora que hay que hacer, es decir, atención, tenemos la última oportunidad. Esto a lo único que vamos es a una polarización del país, a una polarización que es lo contrario al objetivo de una constitución. O sea, es paradójico que toda esta convención, la convención fue elegida para generar una constitución para superar la fractura social y política que hay en el país. Y estamos llegando a lo contrario. Ya, a ver, si lo entiendo bien. Lo que pasa es que el viernes entrevistamos al vicepresidente de la convención, Gaspar Domínguez, y el vicepresidente dice, el borrador es lo que es. Y se acabó, digamos, o sea, eso es todo. No se van a agregar cosas ni se van a cambiar cosas porque ya es, el borrador es lo que es, más allá de la discusión sintáctica, digamos, de la Comisión de Armonización. Por lo tanto, ¿de dónde puede surgir una opción distinta que es la que usted está sugiriendo? Bueno, yo creo que la Comisión de Armonización, que tiene que ver con el lenguaje también crea realidad. Es decir, si tú lees hoy día, el proyecto constitucional está sobrecargado de un tipo de adjetivo que va marcando también la realidad. O sea, si tú dices, por ejemplo, llamas al Poder Judicial sistema judicial, es una carga simbólica muy potente porque le estás quitando la fuerza de que es un poder como contrapeso del Estado. Entonces podrías pensar tal vez en la mirada del conjunto de la Constitución, no es necesario llamarlo sistema judicial, devolvámosle el nombre de Poder Judicial. Eso sería un gesto, por ejemplo, importante. El exceso del adjetivo plurinacional, pueblos originarios, el exceso, no digo que no tengan que estar, pero hay un exceso de carga indigenista en la Constitución. Hay una serie de aspectos, incluso desde el puro lenguaje, en que se pueden hacer cambios. Pero además, yo sigo creyendo que el Pleno de la Convención es soberano, o sea, puede hacer cambios. De hecho, acabamos de escuchar a Matías Walker decir acá que en Bolivia así se hizo, en un momento en que parecía que no iba a haber ninguna posibilidad de llegar a algo razonable. El comité de expertos fue llamado al final, aquí también ha sido llamado al final. Bueno, y nosotros siempre estamos abiertos a la esperanza, estamos abiertos a jugárnoslo hasta el final para lograr que no nos enfrentemos finalmente en un plebiscito que va a dividir al país en vez de unirlo. ¿Para cambiar qué? ¿Qué les molesta del borrador? A mí me parece, me molesta algo de fondo, no podríamos entrar después en los temas específicos. Lo que más me molesta es que una parte del país importante se sienta excluida de esta Constitución. O sea, que pase lo mismo que pasó con la Constitución del 80, cuando la izquierda y la centroizquierda se sintieron excluidas por la Constitución. Ya. Hoy día hay un artículo, una columna de Lucía Santa Cruz, una destacada liberal, alguien de derecha liberal, historiadora, una persona que yo admiro, respeto mucho la diferencia, yo no soy liberal, que dice, nos sentimos excluidos, ya con este borrador sentimos que hemos sido excluidos de alguna manera del futuro del país. Y a mí me parece que es grave
que no solamente la derecha se siente excluida, sino que también algunos sectores del centro y la centroizquierda, digo, nosotros, los que representamos Amarillo, este pequeño grupo, también nos sentimos excluidos y sentimos que no hemos llegado a un texto que nos reúna y que genere un consenso mínimo, porque es un consenso mínimo, en que todos tengamos que ceder. Eso es una constitución. ¿Esa exclusión teórica obedecería a un cierto revanchismo de algunos convencionales? ¿De los convencionales que ejercieron su mayoría? A mí personalmente el sentimiento de la revancha y el resentimiento, yo fui militante izquierda, vengo de la izquierda y conozco mucha gente de la izquierda que ha sufrido violación a los derechos humanos, que fue exiliada en nuestro mismo grupo. Hay gente que ha sido torturada, gente que fueron socialistas, militantes socialistas, etcétera, pero que hicieron un trabajo de superar el resentimiento y la revancha. Creo que lo peor que uno puede hacer es hacer lo mismo que hicieron contigo, pero de otra manera y de otro signo. Yo no creo que todos los convencionales tengan un espíritu revanchista, hay que ser justo en eso, pero me parece que se huele o se respira la sensación de que aquí nos vamos a llevar la pelota para la casa, vamos a hacer lo que nosotros queramos, vamos a imponer nuestras agendas, por ejemplo, las agendas identitarias, que son legítimas, pero no son la agenda de todo el país. Hay una parte importante del país que no se identifica con las agendas identitarias. Ahora, esos temas se pueden poner, pero se pueden poner sumando a sectores, por ejemplo, de la derecha liberal, que también han sido excluidos. Entonces, desde ese punto de vista, lo que hemos logrado hasta ahora, desde el punto de vista del objetivo inicial, para el que fue llamado a la convención, ha habido un fracaso. Pero nosotros como Amarillo, aunque parezca ingenuo y parezca un poco iluso lo que estamos haciendo, hasta el último minuto y en todas las instancias que vienen, vamos a apelar a la moderación, a la serenidad, a la unidad del país y no a la división ni a la guerra entre dos bandos irreconciliables. Ya, hagamos como que no les resulta la idea, digamos, y el borrador sigue así como está y que eventualmente pueda ganar el rechazo, como podría deducirse de alguna encuesta en el minuto de hoy, digamos. ¿Cuál sería un plan B, en opinión de ustedes? ¿Cuál sería una solución, una salida para lo que ocurriría si es que gana el rechazo? A ver, yo creo que este país se ha caracterizado en su historia por encontrar siempre salidas, incluso originales, en momentos de crisis. El ejemplo más grande es en medio de las protestas y el estallido social, en medio de la violencia, que el país estaba ardiendo por los cuatro costados, se genera este inesperado acuerdo transversal en que firmó desde el presidente Boric, que entonces era militante del Frente Amplio, hasta la UDI firmaron ese documento, nos acordamos de esa foto. En la época de la dictadura se llegó a un acuerdo para una transición pacífica que podría haber sido un baño de sangre y una guerra civil en el país. Entonces el país tiene, de alguna manera, una cultura institucional en su inconsciente, en su historia, que nos ha salvado de llegar muchas veces al abismo. Y cuando hemos perdido eso, ese sentido común, hemos llegado al abismo, a la división, el golpe de Estado, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo creo que vías institucionales hay. El Congreso tiene potestad constitucional, se puede llamar un comité de expertos. Hay muchas salidas y muchas alternativas. No es que no haya ninguna alternativa. Preferida, digamos. ¿Ah? No tienen una preferida. No hemos estudiado eso. Lo que estamos nosotros, a ver, vuelvo a insistir, puede ser esto. Yo sé que puede sonar ingenuo. La gente nos dice, no, pero defínanse, digan esto, o apruebo o rechazo. Gente de nuestro propio grupo, porque en nuestro grupo hay gente de izquierda y centroizquierda, digamos, democrático. Nosotros creemos que ese no es el escenario todavía. Nosotros vamos a poner todo siempre para que logremos lo más acercarnos posible a una constitución que sea de todos y todas, siempre. Déjeme devolverme a una cosa, porque nos desviamos. O sea, yo me desvié en la pregunta. Usted decía, no me gusta una cosa de fondo, y hay algunas cosas específicas que no me gustan, o que me gustaría... Por ejemplo, a ver, el Estado plurinacional. Pueden haber posturas distintas y legítimas las dos. O sea, puede haber... Yo he escuchado a gente que dice que es bueno para el país para solucionar el tema de la Araucanía y la violencia, finalmente reconocer a los pueblos originarios como naciones. Pero hay otras personas, tanto expertos como miembros del mundo político, que dicen el Estado plurinacional, en vez de solucionar el tema de la Araucanía, lo va a agravar. Ese es un tema en discusión. Es un tema donde no hay un acuerdo y un consenso. Hay que buscar un punto intermedio. ¿Cuál habría sido? Desde mi punto de vista, yo no soy constitucionalista, estoy hablando desde el estudio, el conocimiento de alguien que es un ciudadano nomás. Yo habría colocado Chile Estado pluricultural. Eso habría generado un consenso. La derecha más liberal habría estado dispuesta a firmarla. Creo que la mayoría de los chilenos estaríamos de acuerdo con eso. O sea, reconocimiento a los pueblos originarios, pero no pasarnos una línea hacia un Estado plurinacional que se parece más a estados como Bolivia y Ecuador, que sí tienen un 60 o 40% de su población indígena, y nosotros que tenemos un 12%. Entonces, y así uno empieza a buscar en cada uno el sistema político. El sistema político optó por una especie de engendro un poco raro, porque no existe en ninguna parte del mundo, es un experimento. Un presidencialismo atenuado con un bicameralismo, me cuesta el adjetivo. Sí, las palabras no son fáciles. Asimétrico. Ya el nombre suena que está forzado
Y que aquí, más que una claridad en el sistema político, es porque se llegó a través de un acuerdo a esto dentro de la convención. Eso no existe en ninguna parte del mundo y no tiene que ver con nuestra realidad y con nuestra historia. Y la mitad del país piensa que eso es malo, que quiere el Senado, una parte importante que es la derecha, por lo menos. Entonces, busquemos un punto medio. Vamos en la dirección de las transformaciones, la dirección de las reformas, que es lo que el país quiere, pero no nos pasemos para la punta, no nos sobregiremos. Y el problema aquí es que la convención se sobregiró, esa es la verdad. A lo mejor con buenas intenciones, muchos lo hicieron con buena intención, pero se sobregiraron y eso es lo único que va a producir. Lo más probable es que tengamos un plebiscito muy estrecho. Y si gana la prueba por un margen estrecho, yo creo que eso es una derrota para cualquier constitución que quiere representar a todos los habitantes de un país. Ahora, de todas maneras, hay una mayoría de centroizquierda en el país, una mayoría que se reflejó muy claramente en la segunda vuelta presidencial y en la votación agrupada de la primera vuelta también, independientemente de que el candidato Boric haya llegado en segundo lugar. Espera, Iván. En esa segunda vuelta hay que decir que el candidato que iba en la alternativa frente al candidato de la izquierda era un candidato, digámoslo, de extrema derecha. Es decir, un candidato de extrema derecha en Chile consiguió el 44% de los votos. Eso yo creo que es una señal que la izquierda tiene que tomar en cuenta. O sea, que en Chile no solo existe una derecha, sino que existe un país que está dispuesto a votar por un candidato que está más cerca de una derecha más extrema o más radical que por un candidato de izquierda. Entonces, a ver, la mayoría... eso hay que tomarlo como una alerta, dice usted. Totalmente, y además la mayoría son cambiantes. O sea, este país ha demostrado que votaba por Piñera, después votaba por Bachelet. Gente de centro izquierda votó por Piñera o no fue a votar en una vuelta y otra. O sea, hay gente que cruza el río, digamos, pero, ¿sí? pero así en términos largos, si uno mira la historia, hay una mayoría de centro izquierda. Sí, que es lo que hace pensar que el rechazo tampoco es que tenga el triunfo ganado. Yo no he dicho eso y ni siquiera me he puesto en ese escenario. Pero te quiero decir que esta Constitución no es de centro izquierda. Esta Constitución tiene un tinte de izquierda radical, un tinte más de izquierda radical que de centro izquierda. ¿Por qué? ¿En qué se nota? Bueno, en todo lo que yo acabo de decir. Es decir, la izquierda democrática en Chile tiene una tradición, por lo menos desde la transición en adelante, de buscar acuerdos transversales. Y los grandes cambios que se han hecho han sido fruto de acuerdos transversales. Y aquí por primera vez hay una izquierda que primero toma muchas banderas identitarias, demasiadas, encuentro yo. Hay algunas que son interesantes, pero que uno podría haber dado algunos pasos, pero yo encuentro muy radicalizado. Y le propone al país una constitución más bien experimental en muchos sentidos, una constitución como de vanguardia en ciertos temas, el tema del feminismo, el tema del indigenismo, más que pensando en una constitución que nos reúna a todos. Yo habría hecho una constitución, si hubiera podido yo, habría hecho una constitución más reformista, una constitución que cambiara de este Estado subsidiario a un Estado social de derechos, en eso estamos de acuerdo, pero no pasándonos para la punta en temas que dividían a los chilenos. Ese es el punto central. A principios de junio, cuando termine el trabajo de armonización, ¿van a tomar una decisión ustedes como grupo? Primero vamos a leer, como lo hemos hecho siempre, muy tranquilamente y estudiosamente el texto, eso lo hacemos. Creo que aquí el problema que priman son las emociones hoy día en el debate político chileno más que la razón. Racionalmente me comprometo que Amarillos va a leer el borrador y nos vamos a hacer la pregunta: ¿este borrador final es bueno para el país o es malo para el país? Esa es la pregunta central. Y creo que hay que desdramatizar cualquiera de las dos opciones. Yo creo que tenemos que todos colaborar para poner paño frío y no acercarnos a una guerra política de polarización extrema. Eso es lo que yo creo que tenemos que lograr. Entonces, tantos los que estén por una opción o por la otra tienen que decir, ¿son legítimas las dos opciones? El país va a tener que optar, pero no significa que ninguna de las dos signifique ni el caos ni la catástrofe. Yo creo que hay que abandonar toda propensión a campañas del terror y etcétera, etcétera, etcétera. Cristian Barken, portavoz de Amarillos por Chile, esta mañana en Mesa Central. Cristian, muchas gracias por la gentileza. Gracias a ti. Nos vamos a